Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor d'Anjou. Ella fue una princesa napolitana que se acabaría convirtiendo en reina consorte de Sicilia, un casamiento que sería ideado para poner paz entre las casas Anjou-Sicilia y Aragón, las cuales llevaban mucho tiempo enfrentadas por el control del reino de Sicilia y del mar Mediterráneo. Pero por desgracia, esta reina sería completamente ignorada por sus familiares cuando intentó mediar entre dichas casas reales, siendo una mujer que no tuvo ni voz ni voto. Esta biografía es realizada por petición de Bolívar Landázuri. Leonor de la casa Anjou-Sicilia nació en el año 1289 en la ciudad de Nápoles, en el reino de Nápoles, actualmente en Italia. Fue hija del rey de Sicilia, Carlos II de Anjou, apodado el Cojo, y de la esposa de este, la reina María de Hungría. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Leonor la 10ª de sus vástagos. Se desconoce cómo fue su infancia, tan solo hay constancia de que Leonor era muy pequeña cuando fue propuesta para ser la esposa del príncipe Sancho, el futuro rey Sancho I de Mallorca, pero por cuestiones políticas finalmente este casamiento no se acabaría celebrando. Tras este fallido compromiso, la princesa fue comprometida con el noble italiano Felipe II de Tousí, que era conde de Trípoli, príncipe de Antioquía y señor de la Terza, un casamiento ideado para fortalecer los lazos de la dinastía Anjou-Sicilia con la nobleza italiana. Leonor tenía tan solo 10 años de edad cuando se celebró su boda por poderes con el conde Felipe, pero aquella unión duró muy poco, debido a que el Papa Bonifacio VIII decidió anular aquel matrimonio por no haber solicitado la bula papal correspondiente ante la minoría de edad que presentaba la novia, además de que ambos compartían lazos de sangre al ser descendientes del rey Luis VII de Francia. Tras este casamiento fallido, Leonor acabaría quedando comprometida con el rey Federico II de Sicilia, un casamiento que fue establecido durante la firma de la paz de Caltabellota, con el cual se intentaba poner algo de paz entre las casas Anjou-Sicilia y la Casa Real de Aragón, ya que ambas se estaban enfrentando entre sí por dominar cierta parte del mar Mediterráneo y se estaban disputando el reino de Sicilia, quedando este dividido entre ambas dinastías. Nápoles quedaría bajo el control de la casa Anjou-Sicilia, mientras que Sicilia quedó bajo el dominio de la casa Aragón. El 17 de mayo de 1302 se celebró la boda entre Leonor y el rey Federico II de Sicilia en la ciudad de Mesina, en Sicilia. Para entonces, ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él 30. Se sabe que su marido había mantenido para entonces una relación amorosa con una mujer llamada Sibila Sormela, una noble siciliana que había convivido con el rey Federico como su concubina, naciendo de esta relación 5 hijos. Pero en el momento en el que se estableció su compromiso con la princesa Leonor, el rey siciliano rompió la relación que mantenía con su amante Sibila, siendo este un requisito impuesto por la casa Anjou-Sicilia para poder celebrar aquel enlace. Pese a la corta edad que presentaba la novia, el matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1304 nació el primer hijo de la pareja, un niño llamado Pedro, quien llegaría a ser rey de Sicilia bajo el nombre de Pedro II. En el año 1305 nació Rogelio, pero este falleció a una edad temprana.
En el año 1306 nació Manfredo, que sería duque de Atenas y de Neopatria. Entre los años 1304 y 1307 nació Constanza, que sería reina consorte de Chipre, de Jerusalén y de Armenia. En el año 1310 nació Isabel, que sería duquesa consorte de Baviera. En el año 1312 nació Guillermo, que sería príncipe de Tarento, además de duque de Atenas y de Neopatria. En el año 1317 nació Juan, que sería duque de Randazzo, de Atenas y de Neopatria. En el año 1320 nació Catalina, que sería abadesa, y en el año 1331 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Margarita, quien llegaría a ser por matrimonio condesa palatina del Rin. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común. Pese a que el matrimonio entre Leonor y el rey Federico fue para intentar poner paz entre ambas casas reales que se encontraban enfrentadas por el control del reino de Sicilia, su marido y su hermano, el rey Roberto I de Nápoles, volvieron a declararse la guerra en el año 1312. Leonor permaneció en medio de aquellos conflictos entre su marido y su hermano. Incluso sería presionada por su cuñado, el rey Jaime II de Aragón, y por el papado, los cuales exigían a la reina de que mediase entre ambas partes, pero ella no logró convencer a ninguno de los dos bandos enfrentados que se estaban disputando el control del reino de Sicilia y del mar Mediterráneo, siendo completamente ignorada tanto por su esposo como por su hermano. Algo parecido pasó en el año 1325, cuando su sobrino Carlos de Calabria atacó ciertas ciudades sicilianas, pero una vez más ella sería ignorada. Entre los años 1329 y 1333, el Papa Juan XXII pide una vez más a Leonor de que mediase entre ambas partes, y pese a reunirse en privado, primero con su marido, el rey Federico, y posteriormente con su hermano, el rey Roberto I de Nápoles, las opiniones de la reina consorte de Sicilia no serían tomadas en cuenta y su voz no sería escuchada. En el año 1337, su marido, el rey Federico, falleció, convirtiéndose así su hijo Pedro en el nuevo rey de Sicilia, bajo el nombre de Pedro II. Tras la muerte de su marido, Leonor quería tener más voz y voto en los asuntos sicilianos, pero una vez más se encontró con un nuevo impedimento. En este caso sería su nuera, la reina Isabel de Carintia, una mujer ambiciosa que no estaba dispuesta a que su suegra interfiriese ni en la política ni en la gobernación, algo que provocó cierta inestabilidad interna dentro del reino de Sicilia, debido a que los partidarios de ambas reinas se enfrentarían entre sí. Una vez más, Leonor intentó mediar entre su hijo, el rey Pedro II, y el Papa Benedicto XII, debido a que el rey siciliano se mostró bastante hostil hacia dicho papa por la relación amistosa que éste mantenía con el rey Roberto I de Nápoles. Pero una vez más, la reina viuda sería ignorada. Leonor se acabaría dando por vencida al ver que su voz nunca sería escuchada, así que dejó de mediar en los asuntos sicilianos y se entregó a la religión. Ella siempre había sido una reina muy piadosa y se había convertido en la protectora de distintas iglesias y monasterios, además de que ordenó reformar o construir importantes lugares santos. Finalmente, ella se acabaría retirando al monasterio de San Nicolo Larena, en Nicolosi, en Sicilia, lugar donde permaneció por varios años hasta que falleció
el 9 de agosto de 1341, a los 52 años de edad. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Francesco de Asís de la Inmaculata de Catania, en Sicilia, en Italia. Leonor fue una mujer que nació en medio de una serie de enfrentamientos entre las dinastías Anjou-Sicilia y Aragón por el control del reino de Sicilia y del mar Mediterráneo, algo que acabaría ocasionando que dicho reino se acabase dividiendo en dos, pero aún así aquellos conflictos no llegaron a su fin, alargándose las disputas por unos cuantos años. Esta reina fue una mujer conciliadora que intentó mediar en muchas ocasiones para poner algo de cordura a la situación y conseguir la tan ansiada paz que tanto buscaba, pero no lo conseguiría, siendo completamente ignorada por su propia familia, convirtiéndose en una reina que no tuvo ni voz ni voto en aquellos asuntos. Leonor no solo tuvo que soportar el ser ignorada por sus familiares cercanos y ser un cero a la izquierda, sino que sería constantemente presionada por otros gobernantes o incluso por el papado para que mediase en aquellos conflictos, una tarea que era bastante complicada y angustiosa para ella, debido a que por mucho que la presionasen, la reina no podía hacer absolutamente nada para poner algo de paz entre ambas casas reales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor d'Anjou. Espero que os guste esta historia y espero a que a Bolívar Landázuri también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que fueron completamente ignoradas por sus familiares cuando intentaron mediar en distintos asuntos políticos o en conflictos. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Araceli Corona. Y con esto me despido. Hasta la próxima.